gente triste, gente sufriendo en dolor por las cosas que estamos viviendo a nivel mundial. Quiero leer en Hechos capítulo 19 ahora, pero quiero que mantenga su mente en Hebreos capítulo 12 del 1 al 3, porque esa es nuestra declaración de visión para este año 2021. En el capítulo 19, se lo voy a parafrasear mejor, voy a entrar en lo que estaba sucediendo en el capítulo 19 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Ya les había escrito a los corintios que se le habían abierto ciertas puertas en la ciudad de Éfeso y que él deseaba estar ahí, deseaba llegar a Éfeso, deseaba entrar en Éfeso, porque se abrieron ciertas puertas. Pero en el capítulo 19 lo vemos llegar a Éfeso, y lo primero que vemos que sucede es que se encuentra a 12 discípulos de un tal Apolos. Apolos, un discípulo del Señor también, predicador, ambulante, evangelista, maestro, y tenía sus discípulos y les estaba enseñando la palabra. Pero en ese momento, cuando Pablo llega en el capítulo 19 de Hechos a Éfeso, Apolos no estaba en la ciudad, y se encuentra Pablo con estos 12 discípulos, y Pablo comienza a platicar con ellos y les pregunta, les hace una pregunta. Les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué pregunta le hizo Pablo? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le respondieron: ni siquiera habíamos oído, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Usted se puede imaginar, ahora, se puede imaginar que puede haber gente que efectivamente se les ha predicado el Evangelio, pero que no habían o se les había enseñado con respecto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, la obra del Espíritu Santo es parte esencial del Evangelio. La obra del Espíritu Santo, diga conmigo, la obra del Espíritu Santo es parte esencial del Evangelio. Ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo, dijeron ellos. Pablo les enseñó las Escrituras, les volvió a predicar, y entonces impuso sus manos sobre ellos, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, fueron bautizados en el Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo. Es interesante porque Pablo viene a la ciudad de Éfeso para empezar una iglesia. La iglesia la funda el apóstol Pablo, y comienza con aquellos 12 discípulos. Pero quiero que entendamos lo que era el trasfondo histórico de esa ciudad. Quiero que entendamos lo que era el trasfondo histórico de la ciudad de Éfeso. Una de las ciudades más prominentes
en el Asia Menor, una ciudad muy próspera, una ciudad donde había dinero, había finanzas, había economía. Éfeso tenía uno de los puertos más importantes. En este puerto, las ciudades convergían para negociar en la ciudad de Éfeso. Así que la gente en ese lugar era prosperada, estaban involucrados en negocios, estaban involucrados en hacer dinero, porque era una ciudad de mucha economía, mucha economía. Y otro rasgo histórico importante en la ciudad de Éfeso es que en ella se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, el templo Artemisa. Artemisa era la diosa de los griegos, pero los romanos le llamaron Diana, la diosa Diana. Y era un centro religioso muy importante. Diana o Artemisa era considerada la protectora de la ciudad de Éfeso. Y también la religión traía muchos dividendos a la economía de aquellos que se dedicaban al negocio de la religión. En fin, Éfeso era una ciudad donde la gente tenía economía, muy buena economía. Podemos comparar la ciudad de Éfeso con una ciudad cosmopolita, una ciudad metropolitana de nuestros días. Yo la compararía con New York. Yo la compararía con New York porque en Nueva York existe el Wall Street, y en Éfeso era como New York. En ese particular estaba lo que llamaban la Ágora. La Ágora era ese lugar que era como el Wall Street precisamente. Se reunían los hombres de negocios para negociar, para hacer transacciones de negocios. Y en medio de esa gran ciudad llega el apóstol Pablo, capítulo 19 de los Hechos. Y el apóstol Pablo llega a esa ciudad y se encuentra aquellos discípulos de Apolos, les predica el evangelio, son bautizados en el Espíritu Santo, y Pablo acostumbraba entrar en la sinagoga de los judíos y predicar el evangelio. Por 3 meses lo estuve haciendo y yendo a la sinagoga a predicar el evangelio, pero los judíos eran indiferentes, no les interesaba lo que Pablo. Algunos se convertían, pero Pablo, al ver la indiferencia de la gente, Pablo, al ver que la gente no le interesaba el evangelio, Pablo toma la decisión de alquilar. Usted lo puede leer en el capítulo 19 de los Hechos. Alquilar por algunas horas durante el día una escuela de un tal tirano, y hizo de esa escuela un centro evangelístico y un centro de discipulado. Pronto, a través de la predicación de Pablo y a través de la predicación y el testimonio
de los discípulos, el evangelio se expandió por toda la ciudad de Éfeso. De pronto Dios autoriza a Pablo para que se hicieran milagros a través de su mano, y Dios empezó a moverse y empezó a sanar enfermos y empezó a hacer milagros en medio de ellos y empezó a hacer liberaciones de demonios. Un hecho importante que sucede en el capítulo 19 es que los practicantes de las artes de la magia, de la hechicería, fueron convencidos por aquellos testimonios, por el testimonio de aquellos que se habían convertido a Cristo, y vinieron y trajeron sus libros de brujería y los trajeron al centro de la ciudad. Hicieron una montaña de libros. Imagínense aquello. Es un hecho importante en el capítulo 19. Y les prendieron fuego, quemaron sus libros, los brujos quemaron sus libros de brujería. Es tan importante este evento que el capítulo 19 menciona